Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva aula virtual de la materia de lengua materna. El día de hoy vamos a ver un tema que es muy cortito. Es diversidad lingüística, específicamente en México, y es únicamente introductorio. Este tema lo verán más a profundidad en el próximo año, cuando estén en tercero de secundaria. Y bueno, vamos a empezar diciéndoles qué es la diversidad lingüística. Bueno, todo esto, a lo que llamamos diversidad lingüística, son todas las normas lingüísticas o estructuras lingüísticas que confluyen o que están presentes en un mismo territorio, en este caso en México. Y para entenderlo de mejor manera, vamos al primer cuadro que está aquí y decimos que muchos términos originarios se incorporaron al español para designar los productos, alimentos o platillos que eran nativos de Mesoamérica, pues eran desconocidos en Europa y no había vocablos para designarlos. Recuerden que con la invasión española europea aquí a nuestro territorio, los europeos se encuentran con muchos productos, incluso animales o situaciones que ellos no conocían de dónde venían. Y al no tener una palabra para designarlos, lo que ellos hacen es tratar de escuchar cómo lo decían los nativos mesoamericanos o los nativos aztecas, si queremos hablar más específicamente, y tratan de traducirlo al español. Y surgen palabras como, aquí tenemos un ejemplo que es chocolate, que viene de xocolatl, que es una palabra náhuatl, y jitomate, que en ese momento no había jitomate en Europa. Hay que saber que México es uno de los países con más influencia nativa en su léxico, sobre todo en el alimenticio. Al ser México un lugar donde se estaba germinando mucho la cultura mesoamericana, las lenguas nativas tenían mucha influencia en la vida cotidiana, porque el idioma náhuatl, que era el idioma de los aztecas o de los mexicas, se trató mucho tiempo como el idioma o la lengua de comercio entre los pueblos de Mesoamérica. Entonces, todo el lugar que ocupaba Mesoamérica se hacían las transacciones o los trueques por medio del náhuatl. Y eso hizo que la influencia que conservamos actualmente en nuestro español sea muy fuerte desde el idioma náhuatl, que incluso se adoptó en Europa, es decir, hubo ahí un cruce cultural entre la cultura mesoamericana azteca y la cultura de la península ibérica en España. Aquí les doy otros ejemplos como tamal, que viene del náhuatl tamali, que significa pan envuelto en maíz. Tenemos otras como mole, huitlacoche, guajolote, epazote, elote, michote, pozole, tejocote. Si se pueden dar cuenta, la mayoría es un léxico dentro de la semántica de los alimentos, de los productos alimenticios, y si se fijan, hay muchísimo uso de la L y de la T o la T y la L juntas, la L otra vez, la T, la X, que también es una letra muy característica del náhuatl, y eso al tratar de hacer la traducción al español se conservó porque no había, digamos, estos fonemas que se pueden representar en el español que se traía en ese momento, el español antiguo. Ahora, en México existen 69 lenguas oficiales y una es el español y hay 68 lenguas originarias que dan un total pues de 69, ¿no? 68 lenguas originarias son todas estas lenguas o idiomas indígenas que se fueron diversificando en las comunidades originarias o nativas. Aquí les puse únicamente algunas. Hay el náhuatl, que es muy conocido en el centro del país, se habla en el centro del país. Tenemos el ñañú, que también lo van a encontrar como otomí, que se habla en Hidalgo y en Querétaro, también en algunas zonas de Michoacán. El tojolabal, que es de Chiapas, y el zapoteco, que es de Oaxaca. Algunas cifras para que les quede más ejemplificado es que en México actualmente hay 6.7 millones de hablantes de lenguas originarias o nativas.
Esto es casi el 7% de la población total de México. Recordemos que en México hasta el 2018 éramos 126 millones de personas. Hay que ver qué datos nos arroja el censo que tenía que ser en este año, el de INEGI, que se pospuso por toda esta situación, pero posiblemente estemos creciendo hasta 128 millones. Entonces, únicamente de hablantes de lenguas originarias hay 6.7, casi 7 millones, que es el 7%. Pero hay 11 millones de personas que se identifican como parte de una comunidad indígena o originaria actualmente. Y eso nos está diciendo que hay 3 millones de personas originarias, de comunidades originarias, de descendientes directos originarios que no hablan su lengua natal. Esto se da debido a que, bueno, el español es un idioma que tiende a entrar mucho a las comunidades y apropiarse completamente de la cotidianeidad porque es el idioma en el que se lleva pues la vida cotidiana, se trabaja, se compra, se vende y ellos necesitan de alguna manera y en algún momento de salir de su comunidad. Y bueno, esto da como resultado que también se estén extinguiendo nuestras lenguas originarias. Entonces hay casos donde una lengua originaria sigue viva porque una persona de la comunidad la habla. Las lenguas más utilizadas son el náhuatl con el 22.9%, el maya con el 11.5%, el mixteco con el 7.1%, el quetzal con el 6.9%, el zapoteco con el 6.3% y el tzotzil con el 6.2%. El tzotzil es un idioma que se habla en las montañas de Oaxaca y Chiapas, sobre todo en Chiapas. Y bueno, ya para cerrar el tema, les voy a decir por qué me estoy refiriendo a ellos como idiomas o lenguas originarias o indígenas y no como dialectos. Quizá ustedes han escuchado más la referencia a que son dialectos indígenas y no como idiomas indígenas o lenguas indígenas. Bueno, un dialecto, digamos que es una subdivisión de la lengua o del idioma. Esto quiere decir que un dialecto conserva las mismas características de su idioma, digamos que lo abraza, y simplemente tiene algunas variantes o cambian algunas cosas. Si nosotros estamos hablando de lenguas como el náhuatl, el ñañú, el tojolabal, el maya, el mixteco, podemos darnos cuenta que tienen estructuras, fonemas, normas que son muy característicos de ellos y no es que se estén basando en otro idioma para generarlos. Entonces, si estamos hablando del español como un idioma o como una lengua, no podemos hablar del náhuatl como un dialecto del español, porque no tiene ninguna relación. Entonces, el náhuatl resulta ser un idioma o una lengua, obviamente con la categoría originaria que le damos para su estudio. Pero aparte de ellos, hay variantes. De todos estos idiomas y lenguas indígenas hay variantes. Esos variantes ya se le estaría llamando dialectos, es decir, que tienen relación a ellos o que son producto de ellos con algunas variantes. Para que les quede muchísimo más claro, les voy a dar el ejemplo de, tenemos el idioma español presente en toda América Latina. Un dialecto puede ser el español que hablamos en México y el español que se habla en Argentina, porque tienen variantes, pero vienen desde un mismo idioma, y las variantes se pueden dar en, como lo vimos en el tema pasado, en la manera en que se dicen unas palabras, en las expresiones, en cómo se usan incluso algunos verbos. Recuerden que en Argentina no completan, bueno, tienen otra forma de conjugar los verbos, que después lo podrán ver, y que eso estaría convirtiendo al español que se habla en Argentina en un dialecto del español. Sin embargo, continúa siendo parte del idioma o de la lengua del español. Y por eso decimos que las lenguas o los idiomas originarios no son dialectos, porque tienen estructuras propias que no son producto de, digamos, no es un subgrupo
de una lengua, digamos más arriba, o de una familia. ¿De acuerdo? Y listo. Eso sería todo y espero que les hayan entendido. Anoten en su cuaderno, recuerden que tienen que hacer la actividad.